Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a seguir profundizando. Nuevamente nos toca esta vez de manera asincrónica y luego en la próxima sí será sincrónica. Entonces en este momento fuimos dando el paso de ver los modos de conectarnos con Dios, la posibilidad de tener fe, lo que significaba la revelación, las etapas de la revelación en el Antiguo Testamento, que fue lo que vimos la semana pasada, y ahora vemos a Jesucristo como el mediador en el camino que se convierte para nosotros para acceder a Dios. En realidad Dios puede comunicarse al ser el creador y el Dios del universo, el Padre del universo. Dios puede comunicarse de múltiples maneras con nosotros. Es decir, no tiene una pauta preestablecida. Dios es omnisciente, omnipotente, por lo tanto, Él podría eh, comunicarse con el género humano de cualquier modo. Y siempre nos queda el misterio cuando decimos el misterio no es algo oculto, sino más bien es algo como que es tan profundo que nunca es fácil de poder determinarlo de una determinada manera. El amor es un misterio, la paz es un misterio, la libertad es un misterio, no son fáciles de definir con un concepto preciso y nada más, son definiciones complejas que requieren de muchos elementos y demás. Entonces, en este caso, Dios no sabemos por qué quiso crear y luego por qué mantiene este amor tan incondicional con el género humano. De hecho, en el Concilio Vaticano II, cuando se habla de la creación, se utiliza un verbo interesante en Lumen Gentium. Plugo a Dios. Plugo. Plugo sería el superlativo del placer. Les voy a leer el texto de acá del Concilio Vaticano II para que lo tengamos presente. Ahora les doy la cita también. Dice, en el capítulo 1, el numeral 2 de la Dei Verbum, del decreto sobre la constitución dogmática sobre la divina revelación, dice, plugo a Dios con su bondad y sabiduría. A veces las traducciones castellanas, por querer hacerlo entendible, un poco traicionan el sentido, porque en el original latino dice placuit Deo. En cambio acá, por ejemplo, esta traducción española dice quiso Dios. El quiso, sí, en realidad sí quiso, pero el plugo es querer, es lo que yo quiero tomarme un helado, quiero hacer tal cosa. Bueno, sí, hay un placer. Pero, por ejemplo, cuando uno dice, me place hacer algo, que es una expresión que no la utilizamos habitualmente, pero me place es como algo que deseo profundamente. Y me superplace, es como un super deseo, algo que está como desbordantemente en mí. Entonces acá dice, le plugo a Dios crear el mundo y revelarse. Plugo, es decir, él fue el máximo placer que Dios sintió. Por supuesto, máximo desde nuestras categorías humanas, no sabemos la maximitud y minimitud en el caso de Dios, la maximalidad o minimalidad. Pero en definitiva, ¿qué es lo que queremos decir? Que Dios por puro placer nos crea y por pura libertad se apasiona por el género humano y nos sigue dando oportunidades, porque después ya la próxima semana, más adelante, veremos qué significó lo que el primer pecado, el pecado de Adán y demás, pero cómo entenderlo en un contexto actual, pero a pesar de la caída, a pesar de la traición, a pesar del olvido, Dios siempre se jugó por nuestra historia, quiso mantener un vínculo, establecer una alianza, como decíamos en la clase anterior. Entonces Dios mantiene esa alianza, la guarda, la sostiene, y entonces, ¿por cómo nos podría salvar? O sea, cuando decimos salvar también, nosotros muchas veces restringimos el término salvación
como si fuera un rescate, un salvataje. Alguien que se cayó de un barco y hay que salvarlo de las aguas peligrosas. Alguien que se tuvo un accidente, hay que salvarlo, llevarlo. Esa es una acepción del salvar. Pero salvar, por eso incluso la gente cuando dice Jesús murió en la cruz para salvarnos, muchos dicen, bueno, pues ¿de qué me tengo que salvar si yo no creo en Cristo? Eh, mi vida está bien, muchos pueden decir, ¿por qué me tengo que salvar? Y el término salvación, en el latín, salvatio, viene de la raíz salus, y salus es lo que nosotros traducimos como salud. La salvación es la salud, o sea, salvación es tener salud y salud integral, es decir, todos los seres humanos por ahí, aún aquellos que se dicen ateos o indiferentes, que dicen yo no tengo que salvarme de nadie, pero hacen fitness, cuidan su salud, tratan de tener una alimentación responsable para prolongar la vida, para cuidarse la salud, está todo el tema de la estética también corporal, el cuidado del rostro y etcétera. Por supuesto sabemos que eso se da más en algunos sectores sociales que en otros. Pero también vemos incluso en nuestros jóvenes, adolescentes, cuántas chicas que se operan, se hacen distintas operaciones en el cuerpo para mejorar su estética. Según el imaginario femenino, entonces operaciones de glúteos, de los senos, o según el imaginario masculino, también mejoras del cuerpo. Es decir, hay un montón de deseo de estar bien, de estar saludable. Veganismo, un montón de tendencias, ¿no? Entonces, la gente quiere salvarse. Quiere ser saludable. Y la salvación es eso. Pero no es solo eso. Es la salud física, la salud psíquica. Hoy está tan deteriorada la salud psíquica. ¿Cuántas enfermedades que hay de trastornos psíquicos, trastornos alimentarios, fruto de esta sociedad que vivimos, ¿no? Que va destruyendo, va haciendo que un alto porcentaje de la población, y lamentablemente la población infanto-adolescente, padezca estas situaciones, por eso se multiplicaron las enfermedades de trastornos conductuales, trastornos alimentarios, síndromes depresivos, ataques de pánico y demás. Entonces hay un deterioro de la salud, a la vez que se la busca, también se la destruye. El consumo excesivo de todo tipo de sustancias va destruyendo la salud. Entonces, la propuesta de Dios es que el ser humano se salve, que nos salvemos. Es decir, que tengamos salud física, que tengamos salud psíquica, que tengamos salud espiritual. Y la salvación tras la muerte sería la salud integral para siempre. Es decir, no es algo desconectado, no es que Dios quiera, bueno, sufran ahora que después se van a salvar. Y los que ahora la pasan bien, eso es una mirada muy restringida y empobrecedora del misterio de la salvación. En realidad el misterio de la salvación es que Dios, dice 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero no una verdad doctrinal, de aprenderme verdades, sino una verdad que me dé plenitud. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando se revela Jesús en Juan 14:6. Entonces, por ese lado vendría toda la cuestión de la salvación. Entonces Dios quiere apasionadamente, locamente, le place salvarnos, quiere que nos salvemos, que lleguemos a la plenitud. Él nos ha creado como seres plenos y quiere que ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano, sea del género que sea, padezca, que todos lleguemos a la plenitud, que lleguemos a lo máximo de nuestras posibilidades. Ese es el querer de Dios. Ahora, Dios no escatima esfuerzos para lograr que nosotros lleguemos a esa plenitud. Quiere apasionadamente, como decía recién, establecer una alianza con nosotros. Lo quiso, y por eso el otro día veíamos todo el itinerario en el Antiguo Testamento, hasta que finalmente vamos a ver por qué desemboca en su Hijo. O sea, por qué decide finalmente enviar a su Hijo para llevarnos a esa plenitud de salvación, para darnos la salvación plena, la salvación completa, el rescate completo, la potenciación completa de lo que nosotros somos. Y ahí entenderíamos el encuadramiento de por qué le decimos a Jesús el Mesías, el Salvador,
el que nos viene a traer la palabra de vida, el que nos viene a traer la plenitud de lo que nosotros podemos llegar a ser.